Tiempo ahora para las humanidades en Islandia, un espacio que llega de la mano de Eusko Ikaskuntza y en el que vamos a hablar hoy de algo que nos ha tocado a muchos. Porque durante generaciones, en este país, los niños y las niñas eran educados bajo el precepto de que la letra con sangre entra. Y según sus resultados se los dividía en dos grupos, los listos y los tontos. Quienes padecimos aquella pedagogía brutal no podemos sino felicitarnos por la humanización que se ha producido en las aulas durante las últimas décadas. Hoy las ciencias de la educación exploran todas las variables que intervienen en el fracaso escolar, las cuales a menudo van más allá de las capacidades intelectuales del alumnado. Una interesante investigación en este ámbito es la que ha desarrollado nuestra invitada que nos va a presentar ya nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Quique, Félix, ¿qué tal? Aupa. Yo creo que más que educados fuimos pastoreados. Hombre, descarado. Perdonadme que como el más veterano de la función reconozca que a mí más. Sí, así nos ha salido. Yo todo, creo que con el paso del tiempo daban menos barazos. A Félix le correspondían 10 claro. y a ti a mí, unos Juan, 8 así, y aquí que 6. Era proporcional. A mí, de todos modos, esto me lleva siempre a evocar aquí a frase estupenda de Shaw, de George Bernard Shaw. Decía, desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Yo me siento así, yo me identifico con eso. Qué gran razón. Bueno, preséntanos a nuestra invitada. Bueno, nuestra invitada es Sandra Cid. Si quieres ya la saludamos. Claro. Arratsaldeon, Sandra. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Bienvenida. Sandra Cid es vizcaína de Ermua, doctora en Psicología Educativa y Psicodidáctica por la Universidad del País Vasco, especialista en Neuropsicología Educativa, maestra y pedagoga. Entonces, Sandra hace unos pocos meses presentó, y además con brillantes resultados, su tesis doctoral que trata sobre el tema del que vamos a hablar, que es ¿qué condiciona el rendimiento estudiantil de los adolescentes? Hombre, ante semejante reto, lo primero que se nos ocurre es preguntarte cómo se aborda una investigación de estas características. Háblanos un poco del campo sobre el que has trabajado y de la metodología que has empleado. Pues bien, mira, una investigación así nace de un problema, en este caso el fracaso escolar. Entonces, yo trabajo en un instituto de formación profesional básica con adolescentes de entre 15 y 18 años. Y lo que quería era estudiar las diferencias entre el alumnado de la ESO, de secundaria, y el de formación profesional básica, porque precisamente ambas enseñanzas están dirigidas al mismo colectivo. Entonces, bueno, pues en esta investigación se evaluó a 40 alumnos y alumnas de 11 centros educativos de las 3 provincias. Se utilizaron 7 instrumentos de evaluación y, bueno, pues esta investigación ha durado 5 años. En tu tesis, Sandra, analizas, por tanto, el rendimiento escolar en chavales y chavalas de la ESO y de formación profesional y lo haces desde 2 variables, la intelectual, o sea, la cognitiva, y la emocional. Quiere esto decir que el aprendizaje no es solo un asunto de cabeza, sino también es un asunto de corazón, cosa que, por cierto, jamás hubieran entendido aquellos maestros que tuvimos Quique, Félix y yo. Efectivamente. Quiere decir que nuestro estado emocional condiciona mucho más de lo que pensamos nuestra capacidad de aprender. La inteligencia emocional es muy importante en el rendimiento académico porque aprendemos con mayor facilidad cuando algo nos emociona y cuando somos capaces de gestionar nuestras propias emociones. Y concretando un poco más, ¿cuáles son y qué función cumplen las habilidades cognitivas y las habilidades emocionales en el aprendizaje? Bien, a ver, las habilidades cognitivas son aquellas que regulan nuestro comportamiento. Por ejemplo, entre ellas están la atención, la capacidad de memoria, de planificación, y nos ayudan, pues eso, a almacenar, procesar, recuperar toda esta información que recibimos del exterior. Y nos ayudan al mismo tiempo a buscar alternativas, respuestas diferentes para resolver pues los problemas que se van presentando. Las habilidades emocionales, sin embargo, están mucho más relacionadas con nuestra personalidad y con la capacidad que tenemos para regular nuestras emociones, para mantener la motivación y para guiar nuestros pensamientos. Pero bueno, ambas son igualmente importantes. Y Sandra, ¿por qué te detienes un apartado específico a analizar las actitudes sociolingüísticas del alumnado? Sí, son 2 ámbitos diferentes. Analizamos las sociolingüísticas y las científico-tecnológicas, ¿vale? Que serían como 2 áreas de conocimiento distintas. Unas en las, esas asignaturas que siempre hemos hablado de, ciencias sociales, ¿no? Los idiomas, todas estas. Y por otro lado, en el ámbito científico-tecnológico estarían materias como matemáticas, ciencias de la naturaleza.
Entonces, bueno, pues por ver un poquito en esos dos campos o ámbitos de conocimiento, que las asignaturas son como muy diferentes, ver, ¿no?, si existían diferencias o no. Y la conclusión que sacamos, Sandra, a mí me ha parecido bastante interesante y por momentos un poco sorprendente, porque si lo he entendido bien, lo que viene a demostrar tu tesis es que la madurez emocional influye más en el rendimiento académico que la capacidad intelectual. Aunque, ojo, para valorar el rendimiento general hay que tomar en cuenta ambos factores, como tú has hecho, el emocional y el intelectual. ¿Esto es así? Así es. O sea, lo que demuestra esta investigación es que la combinación de las variables cognitivas y emocionales que hemos comentado ahora explican mejor el rendimiento académico que de forma aislada, o sea, las dos a su vez. Es decir, por ejemplo, un alumno o una alumna que tiene buenas habilidades cognitivas, si a su vez al mismo tiempo tiene además buenas competencias emocionales, pues obtendrá mejores resultados académicos. Bueno, y en cuanto a otros terrenos del estudio, parece que la palabra clave es la de autoestima, ¿no?, que es un factor que afecta directamente al rendimiento del estudiante. Pero tú constatas que los chicos presentan mayor autoestima que las chicas, mientras que éstas poseen mejor memoria. ¿Hay una explicación para todo esto? Sí, a ver, los chicos en las pruebas que hemos llevado a cabo han obtenido una puntuación mayor en autoestima personal, en autoestima académica, familiar, con respecto a las chicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los chicos tienen pensamientos, sentimientos, sensaciones, experiencias sobre ellos mismos que han ido asimilando e interiorizando a lo largo de sus vidas y que resultan más positivas que en el caso de las chicas. Y las chicas, en cambio, han puntuado mejor en las pruebas de memoria. Es decir, tienen mayor facilidad para codificar, almacenar, recuperar toda la información. Sin embargo, he de decir que en otros estudios no se han encontrado diferencias de sexo en estas variables, ¿eh? O sea que esto es algo novedoso en este estudio, algo que hemos encontrado. ¿Tú dirías que esta diferencia tiene que ver también con la propia historia del hombre y de la mujer, masculinidad, feminidad? Bueno, eso es un debate que está candescente y bueno, ya te digo que al final es hacer un repaso a la literatura científica y hay estudios desde hace muchísimos años que, bueno, pues que se contradicen, pero bueno, hay tendencias. Al final la investigación, lo bueno es eso, que nos permite ver tendencias y bueno, pues como algunos estudios se apoyan en otros, ¿no?, ya existentes en la misma línea de trabajo. Y otra conclusión que sacas en tu trabajo es que entre el alumnado de la ESO y de la formación profesional existen asimetrías más que significativas. ¿Hay conciencia en el actual sistema educativo de que la formación profesional pues tiene unos requerimientos especiales y hay que darle un tratamiento también diferenciado? Bueno, yo diría que hay conocimiento más que conciencia, porque al final el sistema y las reformas educativas son muy lentas y el perfil del alumnado cambia muy rápido. Entonces, yo creo que la mejor medida educativa o pedagógica es una buena conexión entre el profesorado y el alumnado. Si consigues tocar el corazón del alumno, consigues motivarle y cambiar su actitud. Los avances en el conocimiento del cerebro son una fuente nueva para quienes investigáis en el ámbito de las ciencias de la educación. Ayúdanos a entender, Sandra, qué aplicación tienen o pueden llegar a tener las neurociencias en la mejora del rendimiento del alumnado. Pues bien, mira, la neurociencia está facilitando el afrontamiento de las dificultades de aprendizaje, ¿vale? Entonces, esto brinda mayores posibilidades de desarrollo tanto personal como profesional. ¿Por qué? Pues porque ayuda a estimular el cerebro desde edades tempranas y a respetar las fases de desarrollo que quizás hasta ahora no se conocían, pero que ahora, gracias a las neurociencias, ya se está integrando en la educación. Y esto va a permitir a los niños y a las niñas pues tener un mejor y mayor desarrollo de sus habilidades y competencias. El otro día, en otro espacio de esta misma emisora, Sandra, entrevistábamos a un especialista, un gran especialista en inteligencia artificial, y nos hablaba de este nuevo campo que da vértigo del desarrollo de la informática, que es la informática emocional, el hecho de poder algún día conseguir que las máquinas lleguen a tener emociones, que eso ya sería la pera. Te voy a decir también que él era muy escéptico, Él era muy escéptico. Tú, desde tu perspectiva, que es otra, ¿cómo lo verías? Pero un día podríamos conseguir máquinas que lleguen a tener estas dos dimensiones que tú has analizado y que es un equilibrio ciertamente no siempre estable.
Sí, pues mira, hace no mucho tiempo estuve en un congreso de psicología en el que se habló, o al menos yo escuché por primera vez oír hablar de los transhumanos, ¿no? De esa mezcla entre robot, persona, de cómo podrían, lo que estáis comentando, ¿no? Integrar las emociones, y bueno, salí un poco escandalizada y un poco horrorizada, porque en realidad todo esto asusta, ¿no? Y ese es un poquito el miedo, que bueno, no sé si nos estamos acercando a la humanización o a la deshumanización, ¿no? Pero bueno, es un tema cuanto menos interesante y que bueno, que en estos próximos años seguiremos escuchar hablar de él. Sandra, por cierto, no sé si habéis tenido en cuenta otros aspectos de la actitud, por ejemplo, de los estudiantes. En un momento en el que muchas veces se habla de que hay una cierta apatía entre el alumnado porque igual a la larga no ven grandes posibilidades, grandes salidas a todo lo que han estudiado, y por otra parte estaría la competitividad que también parece que se va agudizando en algunos territorios. ¿Tú crees que estos son elementos significativos a la hora de plantearse el estudio? Sí, por supuesto. Al final, el fracaso escolar nace de una serie de variables y de factores muchísimos, y lo que estáis comentando, al final, en la adolescencia se presentan unas características o unos rasgos comunes de personalidad que, bueno, que forman parte de la etapa y que tienen que ir madurando, y que luego eso va cambiando y va mutando, pero que por supuesto que la motivación, la apatía, todas estas cosas, y bueno, pues forman parte, ¿no? Los trastornos de ansiedad, el estrés académico, la búsqueda de identidad, la aceptación social. Bueno, pues todos estos factores son evidentemente, afectan, de forma directa al rendimiento. Lo que pasa que, claro, en una investigación es muy difícil contemplar todas, porque, como os he dicho, hemos utilizado 7 instrumentos, 7 variables distintas, y ya ha sido una investigación larga y compleja, entonces sería muy interesante contemplar más, pero bueno, gracias a que dentro de la ciencia estamos un montón de investigadores e investigadoras, y bueno, pues al leer varios estudios podemos ver que cada uno en nuestro campo nos centramos en un área o en unas variables determinadas, ¿no? Y como seguro que habrá escuchado los padres y madres que están preocupados porque sus adolescentes pues no sacan los resultados apetecidos, tú como especialista, Sandra, ¿qué les dirías? Bueno, pues yo les diría principalmente 3 cosas. La primera, que trabajen la autoestima de los adolescentes. Un adolescente emocionalmente sano y feliz es un adolescente que aprende con facilidad y que está más receptivo para aprender. Sí. La segunda cosa, les diría que trabajasen la admiración, porque un adolescente aprende especialmente de aquellas personas a las que admira. Y la tercera cosa, les diría que trabajasen hábitos, perseverancia y planificación, porque un adolescente que desarrolla estrategias para organizarse es un adolescente capaz de gestionar su día a día de forma autónoma y eficaz. Tres consejos cojonudos. Sí, mira, si me lo hubieran dado a mí en mi época, habría llegado no sé a dónde. Sí, pero igual no estaba aquí delante del micro. Totalmente de acuerdo. Yo hubiera sido más infeliz. Seguramente. También. Sí, bueno, pues la tesis de Sandra Cid sobre influencia de las habilidades cognitivas y emocionales en el rendimiento académico del alumnado de ESO y formación profesional se encuentra a libre disposición de cualquiera de los que nos estén escuchando y se hayan sentido interesados en profundizar en el repositorio de la Universidad del País Vasco. Así que allí lo tienen. Muchísimas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y por traernos todos estos datos tan interesantes. Juan, compañero. Bueno, hasta la quincena, salvo cuarentena. Te he visto Tú lo has bien, dicho. te he visto Un bien. abrazo. Hasta luego.